Bueno, don José tiene una pregunta bastante interesante que todos la han vivido. Sí, Nacho, en realidad era una pregunta que nos estaba resolviendo el doctor en comerciales. ¿Por qué hoy por hoy hay que poner tantas acciones de tutela para las prestaciones de servicio de salud? ¿Y qué pasaba antes del cambio de la Constitución, que no existía la figura de la acción de tutela? Perfecto, empecemos con el antes. Antes de la Constitución del 91, si la persona tenía derecho al seguro social, tenía que llegar hasta donde estaba el seguro social. Es decir, el seguro social no ponía ese transporte. A mí me tocó hacer el año rural en Urabá. Me quedé luego allí y estuve casi 5 años, entre el año 88 y finales del año 92, ejerciendo bajo el sistema anterior, y nos tocaba con mucha frecuencia ver a gente pobre que no tenía posibilidad de acceso simplemente morirse. No había más remedio. Claro, no pertenecían al Seguro Social, llegan a las puertas del Seguro Social y no los atienden. En el seguro, es que allá no había seguro social en principio. Y claro. Cuando había, se abrió un pequeño servicio solamente de consulta externa y la persona tenía que recurrir al hospital. Pero en el hospital de apartado para aquella época, los especialistas que habían eran los siguientes: un anestesiólogo, 2 ginecólogos y 2 cirujanos, nada más. Posteriormente llegó un ortopedista. Estamos hablando del año 88, 89, 90, no había computadores. Exactamente. Entonces, con mucha frecuencia, la persona llegaba y no tenía dinero, pues había que o mandarla para la casa o dejarla allí hasta que la naturaleza resolviera el asunto. El que trabajaba para el sector bananero, los bananeros tenían muy buenas prestaciones, porque en las convenciones colectivas que se habían firmado con los bananeros, se había logrado que al trabajador y a su familia se le diera cobertura al 100%, inclusive con transporte a Medellín y tratamiento por especialistas en Medellín. Entonces, para ellos la cosa no era tan dolorosa. Y no solamente para el trabajador, sino para el trabajador y su familia. Y su familia. Entonces era insostenible este modelo, pero no estaríamos exportando banano porque sería improbable. Así es, y a tarifas particulares. Ajá. Cuando llegó el Seguro Social, entonces todos los trabajadores bananeros se inscriben al Seguro Social, y digamos que para el empleador bananero hay un descanso bastante grande en este asunto. Entonces, como no existía la acción de tutela, no había posibilidad de quejarse. Además, porque la Constitución anterior, que era la de 1886, era una Constitución muy estatista. No era garantista del ciudadano, sino que era garantista de las instituciones. Para los que tenemos un poquito más de edad aquí, nos acordamos cómo lo podían a uno detener sin siquiera decirle por qué lo estaban deteniendo, cosa que es impensable hoy. La Constitución del 91 lo que cambia es que convierte a la salud en un derecho. En principio fue de segunda generación, hoy en día es fundamental, pero al convertirla en derecho le posibilita a la persona reclamar por ese derecho. Y con la acción de tutela lo que se hace es que si el sistema de salud no le cumple, a través de un juez conseguimos la orden para que le cumpla. Hay una cifra interesante que también está tomada de la página oficial del Ministerio y de la Corte Constitucional, tomada desde la mañana de hoy, y le quiero contar para que vean la magnitud del asunto. Esos son los datos que usted dice que va a sorprender. Sí. Adelante. El año en el que menos se han registrado atenciones en salud en el país fue el año 2010. Casi 59 millones de atenciones en salud. 59 millones. El que menos. Y el año que más atenciones se han registrado fue el año 2019, con 155 millones de atenciones en salud. Es decir, más de 400.000 atenciones al día en salud. En todo el país, obviamente. Las acciones de tutela, informe del año 2022, Corte Constitucional, en el año 2022 hubo 633.463 acciones de tutela, de las cuales en salud el 24.7%, es decir, 160.000 aproximadamente en un año, que son muchas. Por pero supuesto, muy son poquitas muchas. para semejantes cifras. Pero de mire, acciones. 160.000 acciones de tutela en medio de 155 millones de atenciones no alcanza a ser ni el 1%. Mire, algún médico me dijo un día que la salud en Colombia es demasiado paternalista o tenía su gran pecado. Esos datos que usted da de esas visitas al año son gigantescos, pero es que es el que se emparrandó un domingo y fue el lunes, porque estoy en Guayabao. Sí, entonces para que me incapaciten. Y me decía este señor, vemos casos de esos, pero no son ni 2 ni 3, son más de la cuenta. O sea, va el enfermo. Pero el que quiere que lo incapaciten porque sí o porque no, o sea, también hay una mala cultura nuestra o un abuso sobre el sistema de salud, o era mentira lo que me están diciendo. No, es cierto, existen de todo lo que usted quiera, inclusive el famoso cartel de los pañales. Se trataba de usuarios fantasmas que reclamaban pañales y en el fondo no lo reclamaban, pero la plata se iba para otro lado. El de la hemofilia. El de la hemofilia, hay tantos.